Recibimos con todo el cariño que nosotros le profesamos a este querido amigo, colega y gran comunicador, ex superintendente de electricidad, nuestro querido amigo Francisco Méndez. Franchi, buenos días y bienvenido. Buenos días, Lindsay, buenos días, un gran placer compartir con ustedes hoy aquí. Bueno, a propósito de Punta Catalina, te hemos invitado porque el Grupo de los Verdes decidió marchar hacia Punta Catalina, no en Baní, en una parte, no, ellos se fueron directamente a Punta Catalina, aunque por supuesto había una franja de seguridad de parte de las autoridades que impidieron la entrada como debía ser, porque estamos hablando de un proyecto importante que se desarrolla en la provincia Peravia. Y Punta Catalina es un foco importante para el Grupo de los Verdes y para la sociedad en sentido general, porque se habla mucho de Punta Catalina, de esta mega obra que se está desarrollando. La mayoría se queja del tema económico, los recursos cuantiosos que se han tenido que destinar solamente que para el desarrollo de esta obra. Y me gustaría conocer su perspectiva, qué piensa y cómo entiende usted se va desarrollando una obra como esta que probablemente se ha tenido que hacer con mucha celeridad, teniendo nosotros unos recursos muy limitados y donde esos recursos limitados, una gran parte, se han tenido que destinar a Punta Catalina. Bueno, sí, buenos días de nuevo. Fíjate, Punta Catalina es una obra concebida por la presente administración del presidente Medina como un paliativo a las dificultades del sector, una obra que abaratará aproximadamente un 30%, porque será una planta base de producción bastante económica, en los costos actualmente existentes en el mercado spot. Y consecuentemente es una obra positiva y es una obra que lo único que uno pudiera, bueno, yo lo advertí en el 2013, septiembre, en el Listín Diario, escribí sobre el mismo, era que si el gobierno podía obtener sin riesgos los resultados que buscaba, ¿para qué involucrarse en una obra de esa magnitud? Porque yo decía, bueno, si uno lo que quiere es abaratar los costos de producción y con eso la tarifa eléctrica y que llegue una electricidad más confiable, más barata, más económica y a mejor precio a los usuarios, eso tú lo podías haber logrado incentivando a que eso lo construyera el sector privado con las licitaciones que se habían estructurado. Porque de esa manera, primero, tú no te ibas a endeudar. El gobierno tuvo que llegar a 2 acuerdos de préstamo, uno con el BNDES de Brasil por 640 y tantos millones de dólares y otro con el grupo SACE, italiano, por otros 600 tantos millones de dólares. En total, eso se supone era el monto fundamental del financiamiento que asciende en el EPC, o sea, en la parte de construcción, procurement y equipamiento, a unos 1.950 millones, más la parte del puerto, llegaba a 2.050 millones aproximadamente. Y ese préstamo aprobado significaba deuda externa. Sí. De otra manera hubiera significado inversión extranjera directa. O sea, recursos de fuera que traen los inversionistas y hacen su obra y te venden a ti. Y si yo lo que voy a lograr con mi proyecto es comprar electricidad, vamos a suponer a 11 centavos de dólares, que es un buen precio, aunque se vendió en algunas ocasiones, se decía 5, después se llegó a 7, después se llegó a 8, etcétera. Vamos a suponer que se vendas a 10 o a 11, buen precio. Si yo lo puedo lograr produciéndolo, haciendo yo todo el proyecto como es en esta ocasión, o eso mismo lo lograba asumiendo otros los riesgos, si yo le daba un contrato de compra de energía y él hacía todo lo que tenía que hacer, yo me quitaba todos esos riesgos de encima. Y eso es lo saludable y lo que manda una buena administración de gobierno. Bueno, el gobierno decidió ejecutarla por sí mismo, una planta propiedad del Estado. Yo entonces advertí que eran los riesgos a los que te exponía, porque si ibas a lograr, si con menos recursos y sin riesgo vas a lograr esos objetivos, ¿para qué hacerlo? Y ahí está. Entonces, obviamente, las dificultades que se presentaron en Brasil, es como enseñan en los viejos a uno, dicen, siempre hay que contar con el mosquillo. En proyectos de esta magnitud, los proyectos energéticos tienen 3 características fundamentales. Uno es que son
timing, consumidores de tiempo, se toman largo plazo, primero en su conceptualización y en su ejecución. La planta se tomaba como 4 o 5 años, no había de otra, se vendió que en 2 años, que en 3, que fast track, todo eso es bobería, eso es por consumo de incautos, gente que no sabe lo que está hablando, de gente que no conoce. Pero un proyecto energético tiene esa característica, consume mucho time y consume mucho tiempo. Otro es que consume muchos recursos. No hay proyecto energético que salga con cheles. Todo proyecto energético de envergadura es una inversión sustancial, importante. Entonces, esos dos factores aunados en términos financieros, esa duration, eso se calcula el riesgo. Y durante ese periodo de tiempo puede pasar cualquier cosa. Y por eso en una obra de este tipo, tú tratas primero de obtener periodos de gracia para no tener que pagar intereses por el financiamiento y también tratas de cubrirte de lo que se llama riesgo de construcción. Esos riesgos de construcción durante el proyecto se pueden dar porque, bueno, tenías proyectado que la fábrica de la India produjera un acero estructural de tal tipo que tenía que suplirle a otro y se sucedió que no. Bueno, ya eso te escala costo, te implica tiempo. Entonces, todos esos problemas que surgen en una operación normal de un proyecto de magnitud y envergadura que pasan donde quiera, le puede pasar a cualquiera, a los ingleses, a los americanos, a los japoneses, etcétera, pero tú tratas de cubrirte todas esas contingencias. Son riesgos, por eso decía, ¿para qué asumirlo si lo podía haber asumido más eficiente el sector privado que vive de eso, se protege de eso y además no socializa costos? Porque yo te voy a comprar a 10, tus problemas son tuyos, si no lo pudiste hacer, pues lo hace otro. Ahora el gobierno ha tenido que asumir con los problemas que se generaron por el financiamiento del BNDES, se les retrasaron los financiamientos. Eso es una obra que le hemos tenido que realizar a puro pulmón, con recursos propios del Estado Dominicano. Tú me dices, ¿es bueno o es malo? Bueno, en cierto modo es bueno porque lo hemos hecho con ahorro. Ahora, ese es un ahorro que hemos tenido que sacar. Gracias a Dios que el precio de los combustibles ha caído y el gobierno le disminuyó el monto efectivo del subsidio al sector eléctrico de los 1.200 millones que llegó a ser digamos, en un momento y bajó a 500, esos 700 lo ha podido inyectar al sector eléctrico, a la construcción de Catalina. O sea, lo hemos financiado nosotros. Pero como quiera, eso implica desplazar recursos. El efecto de desplazamiento aquel, el gobierno cuando recaba, ¿y de dónde se financia el gobierno? Del Banco de Reservas. Y el Banco de Reservas, la institución más fuerte financieramente del país, pues le quita recursos a otros sectores que le pudiera haber dado productivo. Eso está estudiado, el efecto de desplazamiento que se estudia en macroeconomía. Entonces, todos esos son componentes que dicen que hemos hecho un gran sacrificio. Por consiguiente, cuando oigo a los verdes diciendo que esa obra se pare, que se detenga, que Catalina, yo no comparto eso. Eso es una necedad, eso es ganas de estar sí, fuñendo la paciencia, porque hay muchísimos otros temas que se pudieran discutir y tratar. Yo desde el principio, cuando se planteó eso, yo dije, yo lo que le pongo, antes de la comisión aquella que se designó, yo decía, yo le pongo, negocio con ellos y le pongo una cláusula ahora y hago una auditoría. Si encuentro que, como se hablaba de sobrevaluación, un 20, un 25%, entonces si se descubre a posteriores, entonces que me tengan que, igual los mismos vicios de construcción que pudieran existir durante la ejecución del proyecto. Porque quitar una empresa que está, la planta dice está en 70, que sé yo cuánto por ciento de adelanto, para poner otra compañía que venga a asumir esos compromisos ya de lo ejecutado por esto, eso no es tan fácil. Hay gente que habla, convertir de que carbón a gas ahora, son necedades y cosas que no son razonables. Pero realmente el gobierno ha hecho un gran sacrificio, esa planta no se puede detener. Claro. Esa planta ya hay que ejecutarla, terminarla y con la mayor presteza posible, porque de esa manera se evitan mayores escalamientos de costos. Ya lo proyectado de esa planta, tú puedes estar seguro. Ese es el EPC, esa planta ha tenido muchos otros costos por encima. El costo de la comisión que investigó, el costo de FTI Consulting que contrató la comisión, sí, el costo de publicidad que se le ha dado a ese proyecto, el escalamiento de costos que ha ido por el retraso de los financiamientos. El gobierno tuvo que emitir un bono soberano de 600 millones para sustituir el de BNDES. Todo eso toma tiempo. Hubo que hacer todos esos esfuerzos. La comisión de ese bono, muy buen precio, se emitió a 5, muy barato, 5,1 creo,
muy interesante el financiamiento, pero hubo que pagar una comisión a la firma, al broker que lo transó en los mercados. Cuando tú agregas todos esos son costos que tienen que sumárselo al proyecto total. Y evidentemente eso al final del día impacta en las finanzas porque se financia con impuestos del gobierno. Esas son obras que el gobierno pudiera destinar a la educación, adicionalmente a la salud. Es un problema fundamental que el gobierno se embarcó en el 2013, porque yo perdí muchísimo dinero ahí tratando de ver cómo participaba en esos proyectos, y se iniciaron la reparación, reconstrucción y remodelación de 57 hospitales y todavía han ido entrando a cuentagotas porque se sobrebordó, no hubo manera de poderlos ejecutar y todavía están entrando uno hoy, otro mañana, por los recursos, realmente es falta de recursos. Entonces, Catalina es una obra que hay que terminar, es una obra importante, tiene sus... ¿Qué porcentaje se puede incrementar el costo de estas plantas? Porque se hablaba en un primer momento de 2.050 millones de dólares, pero ya se está hablando de que se ha tenido que buscar una cantidad importante de recursos y incluso se especula que pudiera llegar a los 3.000 millones de dólares aproximadamente. Habrá que ver el proyecto al final cuando se haga la contabilidad de costos completa de todos los costos involucrados a la misma. Habrá que verlo, pero por escalamiento de costos, por incremento de la tasa de cambio, por incremento del precio de las commodities en mercados internacionales, por retrasos en pago, todo eso afecta. Pero como es un proyecto en ejecución, no tiene sentido ponerse a calcular cuál es lo que vaya a ser al final del día. Todos esos sí que son costos que están en libros y son fácilmente determinables en su momento, lo cual al final del día establecerá el costo de la obra, lo cual tampoco significa que determine el valor de esa obra una vez entre en operación, que son conceptos diferentes en términos financieros. Desde diferentes sectores de la opinión pública, Francisco, se ha criticado que el gobierno se embarcara en la construcción de una planta de carbón cuando esos proyectos están descontinuados en el mundo entero y son proyectos altamente contaminantes. ¿Tenía el gobierno una opción más factible o estaba obligada a hacerla de carbón? Bueno, yo creo en la palabra de Rubén Bichara, el vicepresidente ejecutivo de la corporación, que ha externado en diversas ocasiones que ellos hicieron todos los esfuerzos habidos y por haber para obtener gas natural, pero que no había disponible en la zona, que habían ido, personalmente me comunico, que habían ido a Trinidad Tobago, que habían ido a los Estados Unidos. En una ocasión vino un viceministro de Energía, un subsecretario, como se conoce en los Estados Unidos, el subsecretario de Energía, no recuerdo el nombre, y ofreció la disponibilidad de gas, cuando estaba eso, el fracking y todas esas, para la República Dominicana. No me consta realmente, yo confío en la palabra de Rubén, que señaló que él habían hecho los esfuerzos y no consiguieron gas y que por eso modificaron los esfuerzos iniciales que se estuvieron haciendo de una planta de gas. De hecho, hasta por allá por Montecristi, que es un sitio muy favorable, la línea de 345 facilitaba de todo eso. Pero por eso se tomó la decisión de carbón. El carbón, eso es una planta subcrítica, se supone que si se le da el mantenimiento adecuado, esa planta, los niveles de emisión serán muy controlados y pasan los estándares que establece el Banco Mundial. Por eso digo, si se le da el mantenimiento. Es una operación delicada. Yo recuerdo, ahora que vi que nombraron un administrador, me extraña porque una planta que está en proceso, ¿para qué le nombra un administrador? En todos los casos, un gerente de obra. Sí. No y sé. no es ingeniero ni mucho menos. Bueno, pero un gerente, al menos un gerente de obra, esa obra se ha estado ejecutando, yo no sé qué es lo que él va a administrar, porque a esa planta tienen que... A menos que vaya a sustituir a Bichara. Porque yo tampoco entiendo, o sea, las políticas, todo lo que tiene que ver con determinaciones se tiene que tomar desde la... Sí, pero ahí no hay nada que él no tiene que administrar. Esa planta ya se había publicado en la prensa nacional por la parte de la CDE una licitación para la contratación de la operación y el mantenimiento de esa planta, que debe ser una empresa internacional calificada, experimentada en esos menesteres,
que garantice que esa inversión del Estado Dominicano no vaya a ocurrir una explosión como en Puerto Plata, que explote, se no vaya a pique todo lo que se ha hecho ahí, o que la operación empiece a degradarse, que no se le dé el mantenimiento adecuado, como pasa con todo lo del Estado, Bueno. que esa planta, en lugar de tener una eficiencia, digamos, de 35, 36, 37, 40, lo que vaya a tener, empieza a degradarse y esté como cuando hicimos la capitalización, que las Citavos operaban con fuel oil, que debían operar con carbón, más económico, pero la CDE no tenía la capacidad operativa técnica para operarla con carbón. Entonces, por eso a esa planta de carbón que va a ser propiedad del Estado, tiene que buscársele una compañía que tenga expertise, que conozca de eso, que tenga credenciales, que sepa que haya operado planta y destine sus técnicos para eso. Y luego vaya incorporando técnicos, personal y le vaya haciendo la transferencia de tecnología. Pero ese es un activo del Estado que nos pertenece a todos, que lo hemos hecho con mucho sacrificio. Entonces, esa licitación la había anunciado la CDE. O sea que esa es la empresa que debe administrar. Una vez esté en operación en el 18, yo tampoco sé si se ha hecho ya la licitación del contrato de suministro de carbón, que eso es muy importante. Muy importante, fundamental, porque esa es la materia prima. La esencia, el La esencia 70% de la sí. producción eléctrica viene de ahí, del combustible, y eso es esa parte también. Ay, yo no, la verdad que no entiendo esa parte, pero yo sí creo que el gobierno, al tomar una decisión con todas sus prerrogativas y derechos, decidió que ese era el camino, y yo no veo problema en cuanto a eso. Ahora sí hay que tratar de garantizar que esa planta opere bajo los estándares medioambientales a los que se ha comprometido, y para eso hay que darle el mantenimiento adecuado, hay que tener una compañía, un personal técnico capacitado, calificado y con experiencia en ese tipo de operación. Es una planta de operación subcrítica en elevados niveles de temperatura y presión, con su diseño particular. Entonces es una operación delicada. Eso no es para que cualquier Juan de los Palotes vaya ahí a aprender tampoco. Francisco, vamos a hablar un poco también de los últimos acontecimientos en la política. La semana pasada se celebraba el 154 aniversario de la Guerra Restauradora, pero ese mismo día asumía la presidencia de la Cámara de Diputados el diputado, nuestro querido amigo Rubén Maldonado, que a veces se me va el nombre de Rubén. Y lo propio pasaba con el Senado de la República, donde repetía el doctor Reinaldo Pared Pérez. Se respetaron los acuerdos a lo interno de la organización del Partido de la Liberación Dominicana. Eso manda un mensaje, no solamente a lo interno de esa organización, sino también a la sociedad en sentido general. Me gustaría conocer su evaluación respecto a este paso que ha dado el comité político, que fue el responsable, a pesar de las voces necias que andaban por ahí tratando de incitar para que este acuerdo no se cumpliera, se violara los acuerdos. Yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana, cumpliendo con esos compromisos ya anunciados, prometidos a la población, que dijo primero va Yomaira, y felicidades a Yomaira, que es un excelentísimo trabajo, mi amiga, mi compueblana, excelente trabajo. Yomaira, luego Rubén Maldonado, luego el licenciado Camacho y luego Demóstenes. Ya eso era un compromiso con la población. El Partido de la Liberación Dominicana iba a quedar como un payaso, como un hazmerreír si no cumplía con esos acuerdos. Es decir, pero ahí, si ahí no se respeta lo interno, ni siquiera lo que ellos mismos comprometen en sus palabras, en su honor, en su hombría, en su como diríamos, mujería, ¿cómo sería? Bueno, eso mismo. Bueno, pues así mismo. Entonces, realmente primó la sensatez, la racionalidad y la madurez política del liderazgo mayor del partido, porque realmente, como tú señalas, habían apetencias y habían intereses particulares. Muy adecuado el artículo que publicara el presidente Fernández recientemente, de que no se pueden poner los intereses particulares por encima del interés general. En este caso, el interés del partido por encima de algunas apetencias de dos o tres que quisieran, tanto internos como externos, porque los hay de todos. Sí. Yo pienso que fue un gran mensaje a la población. Nosotros cumplimos nuestro compromiso, nosotros cumplimos nuestros acuerdos. Esto no es asunto de personas, ni asunto de grupos, sino es un partido con unas directrices que manda una señal.
y hoy rota para dar oportunidad y que todos tengan oportunidad de ejercer su liderazgo, de exponer ante la población sus habilidades, sus capacidades. De eso se trata, no hay que verlo desde otro punto de vista, pero sí es importante que ha sido el respetar un compromiso, es una importante señal que demuestra que prima la sensatez, que hay madurez suficiente y que además se cumplen los acuerdos, se respeta la palabra empeñada, que eso es fundamental en un político. La credibilidad es algo esencial. Te puedes durar toda la vida creando todo ese monumento de credibilidad y en un instante, por un desliz, lo pierdes y no lo recuperas nunca. Y eso le ha pasado a muchos partidos. Y nosotros hemos dado muchos traspiés y tenemos ahí todas las decisiones del 8º Congreso, que veo al presidente ejecutando, accionando con el partido, con el liderazgo intermedio, llamándolo, reuniéndose para que se empiecen a aplicar todas esas directrices, para que se rescaten esos valores, para que se rescate la moral del partido y puedan mirar cada PLDista de frente. No tener que bajar la vista porque estén unos pues, vociferando del otro lado, vendiéndose como más papitas que los papas, y que no es cierto ni es verdad. Los partidos son instituciones que agrupan un conglomerado que tiene de todo. Hay de todo, hay chinas, hay peras, hay manzanas, hay unas que salen buenas, hay otras que salen malas, unas se tapan, otras se esconden, unas no son, les sale el cobre cuando llegan a las posiciones. Lo había dicho la psicología natural del dominicano determinada en esa frase famosa del presidente Balaguer. Sí. Cuando quieras conocer a Mundito, dale un mandito. Él que era muy humilde, a veces nada más era golfir por fuera, después le sale el cobre. Hay quienes no, hay quienes se elevan ante las posiciones. Y eso sucede, y por eso es que hay que dejar que las cosas discurran. Pero el partido, con esa decisión, muestra que es un partido de gente pensante, que sabe valorar los riesgos que para el propio partido y para la sociedad implica tener una institución de tanta fortaleza, soporte fundamental de la vida política nacional en una batahola, incumpliendo sus propios compromisos contemplados en los 15 puntos que se hicieron a raíz de las elecciones pasadas y la situación esa de crisis importantísima que se presentó para salvar la unidad del partido. Entonces no lo van a tirar por la borda para victorias pírricas que no tienen ninguna trascendencia ni importancia y solo satisfarían el ego de algunos y hasta los intereses particulares de determinados segmentos o hasta entes individuales, no de la colectividad, no del propio gobierno, que no ganaba nada ni ganaría nada con eso. Todo lo contrario, perdería mucho, sería objetivo, target del disparo y con razón. Entonces, pienso que fue una decisión muy sabia, muy razonable. Y la comodidad de tener invitada como Francisco Méndez, que tú tienes un técnico de alto nivel y tiene además un político. Sí. Nos ha dado información técnica valiosísima, nos ha dicho que la transferencia al sector eléctrico ha disminuido de 1.200 millones a apenas 500 millones. Nos ha dicho que la dificultad de financiamiento a nivel internacional que ha tenido el presidente Medina ha impactado la inversión pública en otros sectores de la economía. Y nos ha dicho que ha creído en la palabra del vicepresidente de la CDE de que efectivamente no había otra opción para construir la planta de Punta Catalina que no sea la opción a carbón, porque los mercados internacionales que estaban supuestos a garantizar el suministro de gas natural no podían garantizarlo. Pudiéramos seguir en el aspecto político, pero no quisiera desaprovechar la oportunidad para hacerte esta pregunta, Francisco. Se habla de la diversificación de la matriz de generación eléctrica. El hecho de que el componente mayor sea el fuel oil expone a la República Dominicana que cuando hay un aumento en el precio del petróleo hay que destinar entonces una mayor transferencia de recursos públicos y que necesariamente hay que trabajar en la diversificación de la matriz de generación eléctrica, que implica generación eólica, generación solar, hidroeléctrica y de hidrocarburos. ¿Ha habido una diversificación efectiva o todavía no queda un reto y un desafío en ese sentido? Aquí ha habido una real diversificación de la matriz energética. Nosotros estamos produciendo hoy día prácticamente un 20% con carbón, sin Catalina. Cuando entre Catalina eso subirá. Tenemos alrededor de otro 25% con gas natural. AES Andrés, Cibor, Los Minas recientemente adicionaron 114 megavatios, de 200 subió a 315 aproximadamente.
tenemos una producción importante con gas natural. Y ciertamente todavía tenemos 45 o 55. A la realidad no me recuerdo, no, entre gasoil y fuel oil, más el bunker, que es el que usan los motores diésel o Ercila, que están diseminados, que son importantísimos y producen mucha energía en el sistema. Las Quisqueyas, los Orígenes, Pimentel, La Vega, Palamara, etcétera. Todo eso es una producción importante. O sea que hemos diversificado bastante el mercado, la oferta de la electricidad en la República Dominicana. Y, sin embargo, en nuestros planes estaban continuar la diversificación a través de la generación de renovables con eólica y solar. Habían al 2012 como 15 concesiones otorgadas de energía renovable. A la fecha solamente han podido concretizarse 3 proyectos: los Parques Los Juanchos, el eólico Larimar y el de otro, el 1 y 2, de por allá de Pedernales. Ya estaba. Juancho Los Cocos ya estaba. Sí, el primero. La primera, se lo entró la segunda y Larimar. Hay como unos 80, menos de 90 megavatios instalados. Se ha frenado el tema de las energías renovables. Porque ha habido, ahí el tema es complicado. Yo que asesoro a algunas empresas y he colaborado en algunos proyectos, el problema a veces se estriba en el financiamiento y en el cambio de políticas. Cuando la reforma fiscal se redujeron los incentivos en el 12, contemplados en la ley 5707. Como quiera, ahora mismo el presidente hace un año y medio, bajo un decreto autorizó que le dieran facilidades a 11 de las concesionadas, habían más, pero a 11 de ellas, para que negociaran PPA con la CDE y viabilizaran sus financiamientos y hicieran los contactos que tuvieran que hacer para renovar los permisos vencidos de la licencia y todo, para que esos proyectos se ejecutaran. Recientemente vimos uno por allá por Puerto Plata, por Montecristi, hay otros anunciados. Es muy probable que entren proyectos de esos que están, 3 o 4 algunos de ellos, 5, ojalá y todos. Franchi, yo he conocido de algunos inversionistas extranjeros que han venido aquí a República Dominicana tratando de invertir en ese sector, sobre todo energía solar, y se le ha hecho imposible. Sí. Porque también aquí hay una traba con el tema y piden unas cantidades exorbitantes, porque si ustedes creen que solamente Odebrecht, la que se sometía a sobornos y cosas de esas, es que le piden una cantidad exorbitante que ningún inversionista va a querer meterse a invertir a República Dominicana bajo una serie de condiciones que usted dice, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, la ley de energía renovable es muy clara en cuanto a los requisitos que se requieren. Se supone que tú no tienes que dar nada y en la Comisión de Energía las concesiones se aprueban y se habían aprobado y se tramitan y todo fluye. Los problemas yo los percibo más desde el punto de vista de estructuración financiera de esos mismos proyectos y a veces cambio de juegos en las reglas, interpretaciones de funcionarios en otras instancias, pero hay una voluntad establecida de facilitar a esos 11 y a todo el que quiera entrar. El presidente debería de revisar eso. Un amigo tuyo, amigo mío y amigo tuyo que trajo eso, y te estoy hablando de figuras importantes de naciones vecinas. Y la verdad es que se le ha hecho altamente difícil. Y tienen los capitales para invertir aquí en República Dominicana, pero yo digo, esto es increíble lo que sucede en este país. Yo creo que, bueno, la ley eléctrica y la ley de renovables establecen los requisitos con los que hay que cumplir. Y los funcionarios de la industria, del sector, lo que tienen es que cumplir con las mismas. Cuando yo estaba en la Superintendencia de Electricidad, allá los proyectos que llegaban entraban y salían automáticamente. Asimismo, entiendo, pasa actualmente. Y yo creo que las dificultades, esos proyectos concesionados, hasta con PPA firmados, o sea, contratos de compra de energía con la CDE, se supone que debieron haber tenido acceso a financiamiento y haber sido ejecutados. Si tú ves que durante tantos años no pudieron ser ejecutados, tú tienes que hurgar un poco más profundamente a ver cuáles eran las razones. Porque hay un refrán, no sé a quién lo oí, que dice, y que es muy fácil dibujar el pollito y hacerle el piquito. Lo difícil es hacer lo que coma. Entonces, a veces también hay gente que cree que le firmaron una concesión y anda con un paquete, un legajo de papeles aquí en los bolsillos, aquí en el bajo del hombro, del brazo,
queriendo venderlo a inversionistas, no saben de la industria, no saben del sector, creen que tienen a Dios agarrado por el rabo y quieren da un braguetazo, como decía Hipólito, con todos los cuartos del mundo, y no es así tampoco. Entonces también hay de eso. También hay que cuando tú vas a un banco a buscar un financiamiento y tú te sientas del otro lado con una persona que conoce de eso, y tú empiezas a hablar y él se da cuenta si tú sabes o no. Y si yo noto que tú no sabes, porque entonces tampoco se asesoran, tampoco quieren pagar asesoría adecuada, ni buscarse los técnicos que quieren hacer el protagonismo y andar haciendo el ridículo por ahí, y llegan a un banco internacional de primera línea con personas que financia, que vive de eso, que se entrenó, que ha prestado su dinero, sabe de industria, sabe de riesgos y conoce de la República Dominicana. Es cuando aquel pelafustán se sienta porque tiene un contrato de 10 años, lo que sea, firmado aquí, el tipo se da cuenta que él no sabe y dice, y yo le voy a prestar mi dinero a ese, y ese es hay de todo en la viña del Señor. Yo no me consta que haya que se den en algunas otras ocasiones de díscolos que han pasado por algunas posiciones del sector, pero todas las personas que yo me he tratado se manejan de manera adecuada. Claro. Aquí hay muchos mitos. Pero también hay que investigar, Franchi, y los que están llamados a hacerlo es el propio Rubén Bichara, que es un gran administrador y una persona que goza de mucha credibilidad y honorabilidad, porque eso hace mucho daño a la imagen del país, pero sobre todo nos hace daño a nosotros como nación de no permitir que vengan una serie de inversionistas a nuestro país trayendo recursos frescos a invertirlos a la República Dominicana, sobre todo para contribuir a la diversificación del sistema eléctrico. La ley eléctrica establece como uno de los principios básicos y fundamentales el open access, el acceso libre. Todo el que quiera venir a la industria de la República Dominicana a instalarse a su propio riesgo, por ejemplo, como planta mercante, a inyectar energía al mercado de export, lo puede hacer y no necesita nada más que cumplir con los requisitos de la regulación. Lo que pasa es que en otros casos es muy difícil venir a un mercado a inyectar al spot cuando tú puedes tener un contrato de compra de energía. Entonces los bancos te requieren que tú tengas un PPA, que es lo que todo el mundo repite por ahí. El Power Purchase Agreement, regularmente les gusta hacerlo con la CDE o con la distribuidora, porque de alguna manera eso tendría como que el respaldo del Estado. Aunque el Estado se llama la paga y todo lo que tú veas, entonces eso te da un cierto confort, un cierto colchón. Pero si una empresa quiere venir a operar e instalarse, tampoco tiene por qué salir necesariamente a... Ahora, los funcionarios no tienen el derecho legal de obstaculizar las inversiones que se tengan que hacer. Y yo creo que es miopía, porque lo que debe hacer es incentivarse. Yo pienso que a la fecha debieron haberse instalado 500, 400 megavatios de energía renovable y hubiera sido una misa de salud. Claro. De hecho, para contrarrestar el mismo proyecto de carbón de Punta Catalina, con una inversión en renovable que iba a tener bonos verdes y todo eso. O sea, es importante y hay que auspiciarla. Esa es la política que he sentido que hay desde ahora de la administración en la nueva vertiente. Ahora vamos a ver si esos proyectos que se le dieron las facilidades se pueden, de hecho, concretizar como está previsto, y al final del día todos nos beneficiaremos de lo mismo. Franchi, ¿cómo ves el grupo de los verdes? ¿Los verdes? Sí. Los verdecitos a veces tienen unos... Pero es que te digo que se van a veces por las ramas. Ajá. Porque pedir que se detenga Punta Catalina, eso no tiene sentido. Se ve que le falta... Ahí hay unos cerebros pensantes detrás que los que juegan con ellos. Pero yo creo que han dado agua que beber. Ellos arrancaron por ahí como por febrero. Sí. Y a mí me parece que en ocasiones nosotros y desde el gobierno fuimos desbordados por ellos. Y como ellos tiran como los cartuchos, entonces eso lo que riega son muchos perdigones. Si se enfocaran, digamos, en aspectos concretos, como ellos no son grupo político supuestamente, pues pudieran hacer una oposición constructiva de aportar al gobierno y decirle, mire, gobierno, usted está haciendo tal cosa, en lugar de estar queriendo, ¿verdad?, obtener capital político y desacreditando la administración, con o sin razón, usando argumentos baladíes, futiles o concretos, pero bueno, puntual, mire, usted está haciendo tal cosa, ¿por qué no hace esto, esto y esto? Yo creo que contribuyera mucho más. Pero ellos ejercen un derecho legítimo,
creo que se han comportado civilizadamente, más que algunos memes, pancartas y bobería de esa, que eso es parte del carnaval, no pasa de ahí. Pienso que en cierta manera, si uno lo busca desde el punto de vista de que no hay nada tan malo que no tenga nada bueno, ni nada, algo tan bueno, aun sea verde, que no tenga sus cosas malas. Entonces, si uno se convierte en ecléptico, palabra que le gustaba a don Hipólito, y uno extrae lo bueno de las marchas, dice, bueno, el gobierno también le da un nuevo enfoque a muchas cosas que pensó que se le estaba, como dice el refrán, se la estaba comiendo. No, entonces quizás trae un poco de sosiego, racionalidad a personas que el presidente se ha fajado. El presidente nunca ha bajado la velocidad, sus visitas sorpresas, sus proyectos y eso, pero a veces se siente desbordado. Leí en una ocasión, quizás no él, la administración, leí en una ocasión un interesantísimo editorial, creo que era del Día, que decía, a Danilo le falta un Danilo. Y me recuerda, sí que es cierto, y yo lo creo, como que a veces se percibe al presidente solo, operando contra muchos, y muchos en actividades que no llevan la misma longitud de onda del presidente, y por consiguiente le disminuyen el accionar, que pudiera ser magnificado, ampliado, enfocado. Por eso yo creo que hay declaraciones que sin ton ni son, que buscan como amainar el temporal, capearlo, pero la mejor manera de enfrentar un mar proceloso y unos ataques y unas críticas permanentes como las que hace el Movimiento Verde es con un accionar transparente y efectivo y eficaz. Estamos haciendo esto por esto, estamos haciendo esto por esto, por esto. Dar la cara, no con fantasías e intenciones subyacentes a veces que tú no dices que no sabes qué es lo que están buscando, porque a veces veo, nosotros ya no vamos. Ok, eso está en la Constitución. O sea, el decir que el presidente no va a la reelección, eso es como poner al presidente en una situación de incomodidad, porque eso no se debe de discutir, ¿verdad? Pues claro que no. Entonces, un gobierno lo que debe hacer es gestionar y gobernar. Nosotros acabamos de ganar hace un año con 62%. Hemos tenido muchos embates opositores, los que no tuvimos durante el 2012 al 2016. Todos los dardos caen en la musculatura del gobierno. Obviamente eso mella el accionar, pero eso es lo que hace que así se templó el acero. Eso es lo que tiene que hacer, es que el gobierno pues relance, se renueve, reenfoque sus políticas, fortalezca su accionar, y de eso se beneficia a la vez el Partido de la Liberación Dominicana. Finalmente, Franchi, este es nuestro gobierno, y tiene además un partido unido, monolítico, y un liderazgo que apoya a su gobierno. Finalmente, Franchi, porque tú quieres hacerle una pregunta. Se puede deducir entonces que este activismo de la Marcha Verde no amenaza la permanencia del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2020. Trae racionalidad a quizás algunos borrachos que puedan haber existido, pero no es importante que haya oposición. No, pero amenazar no, pero enfrenta y entretiene. Eso es así, bueno, entretiene a la población. Gracias a Francisco Méndez por su visita en el día de hoy, acompañarnos en esta jornada. Invitarlos a ustedes a que sigan disfrutando de la programación de Teleimpacto, Canal 22 y 52. Mañana prometemos estar desde las 7 de la mañana, Dios mediante, si Dios quiere. Compañero, feliz día. Gracias, igual para usted también.